En, en 1973 se desarrolla en Venezuela la campaña electoral para la cual habían dos candidatos principales, el doctor Lorenzo Fernández, que era el candidato de COPEI, que estaba en el poder, en el gobierno, que era Rafael Caldera, el presidente de la República del momento, y Carlos Andrés Pérez. Para ese momento, las elecciones a los consejos municipales, porque no existía en ese momento alcaldías, sino consejos municipales, se presentaron varias planchas, porque era por plancha que se elegía. Una la presentó Acción Democrática, otra la colocó COPEI y la otra Cruzada Cívica Nacionalista. En Lobatera, pues, el consejo municipal era dominado por COPEI y la presidenta de ese momento del consejo era la señora María Luisa Zambrano. Fuimos a las elecciones las ganó Acción Democrática, de segundo lugar quedó COPEI y de tercer lugar Cruzada Cívica Nacionalista. Aplicando el método del home, Acción Democrática obtuvo 3 concejales, COPEI obtuvo 3 y la Cruzada Cívica Nacionalista obtuvo 1. El concejal más votado fue Miguel Morales en la plancha de Acción Democrática, luego estuvo COPEI y luego, como decía, Cruzada Cívica Nacionalista. Llegamos el 2 de enero de 1974 a la elección para la presidencia del Consejo, en un pacto que se hizo Acción Democrática con Helio Gilberto Reyes, que era de la Cruzada Cívica Nacionalista. Obtuvimos, o sea, Miguel Morales fue electo presidente de Consejo. Allí el presupuesto de entonces, para la época, era de 1.200.000 bolívares anuales. Y con eso, pues, había que darle el aporte a la Junta Comunal de Bogotá. Allí también había que pagarle a los corregidores de aldea, a los comisarios. Y tratamos de hacer una labor que llevara de acuerdo a nuestros presupuestos, como fue la ayuda a la gente a través de becas, de mercados, y sobre todo creamos por primera vez lo que fue el aseo urbano, donde contratamos y le dimos cargo a un gran número, sobre todo de damas, que barrían las calles, barrían el parque, las plazas. Mejoramos y arreglamos el campo deportivo, se consolidó y se terminó la casa cural, el liceo de Lobatera, algunos acueductos, algunas mejoras que se hicieron en Bogotá, en el Parque Teoconejo, en el grupo escolar de allí. Y se realizaron muchas actividades, lamentablemente muy pocas sujetas por el presupuesto. Se hicieron algunas casitas a familias pobres, como el caso de Corina Guerrero, de Lucía Ramírez, de Marta García, Pablo García, que se le hicieron sus casitas y algunas casitas que se hicieron en el medio rural. Y se hicieron muchas casas de viviendas rurales, tanto en el campo como en el casco de la población y en Bogotá. Luego, en 1984, volvimos a ejercer la presidencia del Consejo Municipal. Allí, pues, se pudo construir un comedor en La Pina, se construyó una escuela en La Curiacha, se construyeron escuelas en Bogotá y se arregló la vía, se mejoró el acueducto, se consolidó la urbanización Carlos Andrés Pérez, que comúnmente se conoce como Las Malvinas, se mejoró totalmente el campo deportivo, se electrificaron todas las aldeas de mi pueblo, de Lobatera, el medio rural. En fin, se hicieron muchas cosas y se consolidó la parte del liceo de Lobatera. Se hicieron muchas y se trataron de hacer muchas cosas. Se consiguieron uniformes e instrumentos para la banda municipal de Lobatera y lamentablemente los presupuestos eran muy pocos
pero siempre se estuvo, y sobre todo se tuvo la colaboración con Monseñor Manuel García y los párrocos que pues, después lo vinieron después de él. Se hicieron muchos convenios con la Casa de la Cultura, muchos conciertos que el profesor Tíbulo Zambrano se presentaron en el pueblo, se hicieron las ferias y fiestas, en fin, muchas cosas se hicieron, se dejaron muchísimas cosas de hacer por efectos de falta de, como le digo yo, de presupuesto, pero las ganas de trabajar y luchar por el pueblo nunca nos fallaron, y esperamos que el pueblo hoy día, con los presupuestos tan buenos que tienen, pero quizás no se hacen buenas planificaciones, les hace falta un poco más, pero Lobatera necesita de todos nosotros, indistintamente del partido político al que se pertenezca, la religión que se profese, pero Lobatera necesita el concurso y la colaboración de todos. El 13 de marzo de 1986 fui llamado por la profesora Luisa Teresa Pacheco de Chacón, gobernadora del estado, para ejercer el cargo de director de educación del estado Táchira. Comenzamos nuestra gestión, en primer lugar, poniendo orden en la institución. Primero tratamos de solventar las deudas que se tenían con los docentes, deudas con el Seguro Social, deudas con el IPAP, y se comenzó la gestión aumentando la matrícula en un 10% en comparación con el año escolares anteriores. Tuve la oportunidad de firmar 2 contratos colectivos que beneficiaron en lo social, en lo económico y en lo profesional a los educadores. También tuvimos la oportunidad de 460 plazos fijos que tenía el Ejecutivo del Estado, hacer los fijos. Se crearon algunas instituciones como el preescolar Ciudad Carúpano Lobatera, escuelas en Táriba, en Palmira, en Pregonero, en Coloncito. Se crearon 2 liceos, uno en Valladolid y otro en Lobatera. Hubo convenios que se firmaron con la Universidad Nacional Abierta, con la Curia Diocesana. En fin, se trató de hacer una política educativa acorde a las necesidades que tenía el Estado. Luego, en 1991, duré en la dirección hasta el año 88, que presenté mi renuncia para optar a un cargo de diputado a la Asamblea Legislativa del Estado, y luego en 1991, siendo gobernador del Estado, fui llamado por el licenciado Francisco Ron Sandoval para ejercer la dirección de educación nuevamente. Allí también pues cumplimos una labor acorde con la necesidad educativa del Estado. Fuimos condecorados por el gobernador con la orden Ramón Bonahora, y recibimos algunas placas y reconocimiento de entes educativos como la Asociación de Jubilados del Estado, en fin, a nuestra labor. Esto nos llevó también a la consecución de políticas educativas que mejoraron notablemente el sistema educativo tachirense, y tuve la oportunidad, tanto en la primera gestión como en la segunda, de ayudar a la gente de mi pueblo proporcionando cargos tanto directivos, docentes, administrativos y obreros, un promedio de 180 lobateros que pudimos ayudar. En líneas generales, pues, este paso por la Dirección de Educación tuvo un crecimiento personal muy importante, y sobre todo la satisfacción de haber cumplido una labor tal cual como me la habían exigido la profesora Luisa Teresa de Chacón y el licenciado Ron Sandoval. Y así pues que
Esto me dejó a mí una gran satisfacción, en la cual vi crecer a muchos lobateros que se comprometieron conmigo a obtener los títulos respectivos en las universidades para las cuales comenzaron a estudiar, y eso me llenó de mucha satisfacción, y más que un 90% de aquellas personas que pudimos ayudar hoy en día gozan del privilegio de la jubilación dada por el Ejecutivo del Estado. Con respecto a la parte política, yo me inicié en el año 1958. Estando muy muchacho, comencé con lo que se llamaba en mi Partido de Acción Democrática el Semillero Blanco. Posteriormente ocupé el cargo de secretario juvenil del partido. Luego ocupé el cargo de secretario de organización municipal, y por un periodo de 27 años duré de secretario de organización del partido. Fui 2 veces presidente del Consejo Municipal de Lobatera, y durante un lapso de 15 años fui concejal. Fui diputado suplente a la Asamblea Legislativa, y creo que la labor que tendimos a través de la política, a través de mi partido, fue la ayuda a la gente de nuestro pueblo, tanto del medio rural como del urbano. Lamentablemente hoy día, pues, la función, la filosofía de nuestras organizaciones políticas, que son necesarias para consolidar la democracia, han perdido la brújula, han perdido el rumbo, y por eso es lo que actualmente vivimos en Venezuela. Me siento muy orgulloso de ser lo que soy, y como dijo Rómulo Betancourt, adeco hasta que se muera.